Toda gloria y alabanza a Yahweh Bashem Yahushai, que es que ustedes ignorantemente llaman a Dios, que es Yahweh, y su hijo Yahushai, que ustedes ignorantemente llaman a Jesús Cristo. Antes de que vamos al libro de Génesis capítulo 25 para enseñarle quién Esaú, Edom son, que son los llamados blancos, vamos a ir al principio, cuando el mundo fue creado, para enseñarle cuál fue el primer hombre de la tierra, que era hombre impío, que era el hombre por el nombre de Caín. Y de Caín, ahí fue la descendencia en la tierra de los impíos o de los llamados blancos. Okay. Sabemos que durante el tiempo de Noé, el Señor destruyó la tierra y destruyó a todo ser humano, menos a Noé, sus 3 hijos y sus 4 mujeres y los animales que el Señor quiso que estuvieran vivos. Pero ese espíritu impío vino para atrás en la tierra, adentro de Esaú, Edom. So, vamos a empezar con el libro de Romanos, capítulo 15, y el versículo 4 para empezar este tema, para enseñarle que los llamados blancos hoy en día sí son de la nación de Edom o Esaú, que son del padre de su padre. El padre de ellos es Esaú y la nación de ellos son edomitas. So, vamos a empezar el libro de Romanos 15 y 4. Dice: porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Lo que dice aquí es que porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas. Por eso que tenemos que ir para atrás y buscar la Escritura y pedirle al Señor, Yahweh, y por el nombre de su Hijo, Yahushai, que nos enseñe la verdad. Y la verdad es que los llamados blancos son de la semilla de Esaú o Edom. Y Caín es el padre de los llamados blancos hoy en día. Pero lo que usted tiene que entender es que cuando usted va para atrás al principio, todo hombre en el principio era hombre de color, hombre moreno. ¿Ok? Para que puedan entender. Vamos a empezar en el libro de Génesis, capítulo 1. Para enseñarle el principio de cuando la gente del mundo fue creada, porque ustedes allá afuera en las iglesias le han dicho que el primer hombre y la primera mujer era Adán y Eva, y eso no es verdad, porque había mucha gente creadas en el principio. Pero lo que pasa es que estos pastores engañadores le dicen a ustedes que el primer hombre fue Adán y la primera mujer fue Eva. Y porque ustedes no tienen entendimiento y no tienen alguien que le enseñe la verdad, usted lo cree, porque si usted no tiene un maestro que le enseñe y usted lee la Escritura a sí mismo, no va a tener el entendimiento de qué estaba sucediendo en aquel tiempo o de los misterios de la Biblia. Vamos a ir al libro de Génesis capítulo 1, versículo 1, y estoy leyendo aquí hoy de la Santa Biblia Reina Valera actualizada, y la razón es porque tengo la antigua versión de 1569 y ya fue revisada en 1602. Pero lo que pasa es que en esta escritura, cuando leí el libro de Génesis capítulo 1 versículo 20, estaba un poquito más difícil para entender. En esta traducción, el versículo que vamos a leer se puede entender un poquito mejor. Lo que vamos a empezar en Génesis capítulo 1, versículo 1. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y esto fue el que el mundo llama Jesucristo, Yahushai, y los ángeles que crearon al mundo entero. ¿Ok? Dice: y la tierra estaba sin orden y vacía. Había tinieblas sobre la faz del océano, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.
So, esto fue antes de que cualquier cosa que usted ve fue creada. ¿Ok? Y todo estaba en el espacio. Y los elementos son las aguas que estaban en las tinieblas del espacio. ¿Ok? So, dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Ok? Ahora vamos a brincar al versículo 9 para enseñarle cuándo fue creada la tierra y las aguas. Porque lo que le estamos tratando de enseñar aquí hoy en día es que había muchos hombres y muchas mujeres creadas al mismo tiempo, igual con los animales también. ¿Ok? Dice, versículo 9, entonces dijo Dios, reúnanse las aguas que están debajo del cielo en un solo lugar, de modo que aparezca la parte seca. So, ¿cómo sabemos que no está hablando de agua que usted ve para uno beber o bañarse? Porque dice, para que cuando estas aguas se reúnan, la seca aparezca. ¿Y qué es la seca? La tierra. Esto está hablando de los elementos que estaban en el espacio, y los ángeles, Yahawashi y los ángeles, lo que hicieron fue que crearon al mundo y crearon un firmamento. Primero le dieron luz a los elementos, después le pusieron un firmamento alrededor de la tierra, para que, antes de que la tierra fue creada, para el atmósfero del espacio y el atmósfero debajo del firmamento, que es, en inglés dice ozone layer, el hombre y los animales podían, ¿cómo se llama? Respirar. ¿Ok? Eso es lo que está sucediendo ahora. Ahora, en este tercer día, que estamos aquí, en el tercer día de la creación, el Señor le está diciendo que todas las aguas o los elementos fueron formados o traídas juntas, y se formó lo seco, que es ¿qué? La tierra. ¿Ok? Dice, entonces dijo Dios, reúnanse las aguas que estaban debajo del cielo en un solo lugar, de modo de que aparezca la parte seca, y fue así. Llamó Dios la parte seca tierra, y la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que esto era bueno, porque era ¿cómo se llama? Según la voluntad de Yahweh, porque Yahweh fue que dio el plan, y Yahawashi, que es su hijo, que el mundo ignorantemente llama Jesús Cristo, y los ángeles fueron los que hicieron y crearon a lo que usted ve hoy en día. ¿Ok? So, ahora que la tierra y las aguas fueron creadas en el tercer día, vamos a brincar al versículo 20, que este es el quinto día de la creación. Entonces dijo Dios, produzcan las aguas innumerables seres vivientes. So, esas aguas que usted ve en los mares, creó muchos seres vivientes, reptiles, aves, animales y gentes. Dice, entonces dijo Dios, produzcan las aguas innumerables seres vivientes. ¿Por qué? Porque ahí fue que todo fue creado. En inglés dice creatures, que son criaturas. Ahora, un hombre es una criatura, porque ¿qué es una criatura? Algo que es creado. Es más, vamos a ir de ahí al libro de 2 Corintios, capítulo 5, y yo creo que es versículo 17. 2 Corintios 5 y versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, Yahawashi o Mashiach, que es la forma hebreica de decir Cristo, nueva criatura es. De modo que si alguno o un hombre está en Yahawashi o en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. O si un hombre que es israelita torna al Señor Yahawashi, es una nueva criatura. ¿Ok? Ahora vamos a ir para atrás al libro de Génesis capítulo 1 versículo 20.
Entonces dijo Dios, produzcan las aguas innumerables seres vivientes. Eso incluye al hombre también. Y haya aves que vuelen sobre la tierra en la bóveda del cielo. Versículo 21. Y creó Dios los grandes animales acuáticos, todos los seres vivientes que se desplazan y que las aguas, todos los seres vivientes que se desplazan y que las aguas produjeron según su especie, y toda ave alada según su especie. Vio Dios que esto era bueno. So, estamos en el quinto día de la creación del Señor, Yahweh, que creó todo por su Hijo Yahushai y los ángeles. Y vemos que cuando el Señor creó la tierra y los mares, hizo que todo ser viviente saliera o fuera criados de las aguas. Por eso que hoy en día, cuando un bebé nace ¿qué? En el estómago de la mamá, que está en ¿qué? En agua. Y cuando la agua se rompe, el bebé sale y nace. So, todos teníamos, en el principio, tuvimos el empezamiento aquí en la tierra por las aguas. ¿Ok? So, ahora vamos a ir de ahí al libro del Apócrifo. El libro de Segundo Esdras, capítulo 6 y versículo 47, para darle más prueba darle más prueba que el hombre y las bestias y todo eso fueron creados el mismo día. Pero antes de que vaya ahí, cuando usted lee en el libro de Génesis capítulo 1 versículo 20, cuando usted cruza a la palabra innumerables, cuando dice produzcan las aguas innumerables seres vivientes, la palabra hebreica es sharatazah. Y la palabra sharatazah significa, denme un momentito aquí, ok, la palabra sharatazah significa dice aquí, perdón, denme un momentito. Ok, sharatazah, enjambre, bullir, hormiguear, masa activa de animales diminutos, animal que se arrastra, insecto alado, reptil, ser viviente. ¿Ve? Todo lo que se mueve. Todo lo que se mueve o ser viviente, el hombre es un ser viviente y se mueve. Eso todo fue creado. Ahora, cuando usted lee esa escritura, dice cosas que se arrastran, porque también eso significa cosas que se arrastran, pero esa misma palabra en hebraico, sharatazah, cuando usted lee el libro de Éxodo, capítulo 1, versículo 7 creo que es, está hablando de gente también, no solamente animales o cosas que se arrastran en la tierra. Yo creo que es el libro de Éxodo, capítulo 1 y versículo 7. Okay, dice, y los hijos de Israel crecieron, está hablando de los israelitas, y multiplicaron y fueron aumentados y corroborados en extremo y llenóse la tierra de ellos. La palabra aumentados es la misma palabra en hebraico H8318 que es sharatazah, la misma palabra que aparece en el libro de Génesis capítulo 1 versículo 20. ¿Ok? Eso para que ustedes puedan entender que eso se puede hablar de animales o puede hablar de seres vivientes. Ahora vamos a probarle más que está hablando de seres vivientes. Este libro de Segundo Esdras, capítulo 6 y versículo 47. En el quinto día, es el quinto día de la creación, dice, dijiste a la séptima parte en el agua, en la cual el agua estaba ajuntada, que creaste animales, aves y peces, lo cual fue hecho así, que el agua muda y sin ánima engendró los animales que Dios le mandó
señas, para que de aquesto las naciones tuviesen que contar tus maravillas. Entonces tú conservaste dos animales. Tú conservaste dos animales. El Señor conservó a dos animales. Porque la palabra animal, usted se cree que es un animal de 4 pies. La palabra animal viene de la palabra anima, que es alguien que está vivo, que se mueve. No solamente un animal, un ser humano también es un animal, que tiene ánima, que vive, que respira. Dice, entonces conservaste dos animales. Al uno llamaste Enoch. Ahora la palabra Enoch viene de la palabra hebreica Hanawak, que significa un hombre de sabiduría, que es un hombre que es enseñado, que entiende, un hombre entendido. ¿Ok? Y al otro, Leviatán, que Leviatán es el monstruo de las aguas, que es un animal bien grande de las aguas. El hombre Enoch, el Señor creó a Enoch y creó a la serpiente de las aguas, creó a las aves, creó a los peces, creó a todo en el principio. ¿Ok? Eso para que usted pueda entender que el Señor creó no solamente animales en el principio. Dice, y apartástelos el uno del otro, porque la séptima parte donde el agua estaba juntada no los podía tener ambos. Y a Enoch diste la una de las partes que habían sido seca en el tercer día, que es que la tierra, para que habitase en ella, en la cual hay 1000 montes, que está hablando de la tierra. Mas a Leviatán diste la séptima parte húmeda, preparándolo para que trague los que tú quisieres y cuando tú quisieres. ¿Ok? Ahora, eso era para enseñarle más prueba que en el principio se había creado el hombre y los animales todos juntos. Para que ustedes puedan saber que cuando dicen que el primer hombre y la primera mujer era Adán y Eva, esos son embustes, porque había mucha gente creadas en el principio. Ok, ahora vamos a ir de ahí al libro de Génesis capítulo 5 y versículo 1 para darle más prueba de esto. Y tenemos que hacer esto, ¿sabe por qué? Porque tenemos que ir para atrás al principio, como leímos, que las cosas que fueron escritas en los tiempos antiguos fueron escritas para nosotros hoy en día, para que teníamos, déjenme leerlo otra vez, perdón. Dice aquí, Romanos 15 y 4, dice, porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas, para la enseñanza de nosotros, para que nosotros teníamos el entendimiento. Ahora, este es el libro de Génesis capítulo 5 versículo 1. Este es el libro de las generaciones de Adán. Esto fue del principio, de lo que usted ve, porque cuando usted lee el libro de Génesis capítulo 5, está hablando de los hombres buenos, justos, de que vinieron de la línea escogida de Adán. ¿Ok? Porque había muchos hombres creados en el principio, pero había una línea de hombres que fueron escogidos. Porque habían 3 clases de hombres en el principio. Eran los hijos de Dios, que era Adán, que después del tiempo de que vino Abraham, Isaac y Jacob, se llamaron israelitas. Habían los hijos de los hombres, que son las otras naciones, y habían los hijos de los impíos, que son los llamados blancos hoy en día, pero en aquel tiempo tenían color hasta que el Señor le quitó su color. ¿Ok? Génesis 5 y 1. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que crió Dios al hombre, a la semejanza de Dios lo hizo. ¿Y qué fue la semejanza de Dios que él hizo al hombre en? Cuando usted lee el libro de Génesis capítulo 1, le dice que el Señor le dio las leyes para que entendieran y tenieran dominio sobre todos los animales de la tierra. Y el Señor puso al hombre más alto que todos los animales de la tierra. Dice, varón y hembra los crió. El Señor creó a los varones y a las hembras. ¿Ok?
muchos, no solamente uno. ¿Ok? Dice, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos, plural, Adán, el día en que fueron creados. So el Señor llamó a esas gentes Adán. ¿Ok? Que la palabra Adán, que viene de la palabra hebreica Adama, significa el suelo o la tierra. ¿Ok? So el Señor creó muchas gentes en el principio. Pero Él escogió a un hombre que el Señor lo llamó Adán. Y ese fue un hombre que Él escogió, que estaba en el jardín, que pecó contra el Señor.